Buenos días. Nuestro grupo es el encargado de hacer un diagnóstico y una mejora a las neveras que son usadas por ambulante para la venta de bebidas frías. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Sierra, Javier Díaz, Juan David Camelo, Esteban Lesmes, Paula Huelvas y Germán Ramírez. En primer lugar, es importante conocer cuáles son las problemáticas que tienen los consumidores o usuarios de estas neveras para poder así tener una idea de cuáles van a ser nuestros objetivos y hacia dónde va a estar orientado nuestro diseño para así cumplir con todas las necesidades que tiene el consumidor. Para esto se realizarán entrevistas en las cuales los consumidores puedan expresar cuáles son sus dificultades a la hora de realizar su trabajo con la nevera. Para que todo esto se realice de manera óptima hay que tener en cuenta un contexto teórico. La conductividad térmica es una propiedad física la cual se encarga de medir la capacidad de conducir o transferir calor de un cuerpo a otro. Para nuestro producto va a ser muy importante dos tipos de flujo de calor, la conducción y la convección. El primero, o sea, la conducción, va a ser el más relevante para nuestro diseño, dada que nuestras paredes, nuestras capas que van a estar en la pared de la nevera, van a ser las encargadas de transportar este calor. Así que nuestra idea es que cada vez que pase el flujo a través de las capas se vaya disminuyendo este flujo hasta el punto de que adentro el flujo de calor sea mínimo y así se pueda mantener la temperatura ideal por mucho más tiempo. Para esto nuestro diseño de producto va a estar creado o diseñado con materiales aislantes tales como el poliuretano y la guata celulosa, materiales que son muy buenos cumpliendo su labor como aislantes térmicos, así como variables de diseño, ya que estos materiales no afectan la comodidad, peso o portabilidad de nuestro producto. Así que estos cumplen su labor de manera efectiva sin afectar el diseño. Ahora mostraremos los resultados de las encuestas realizadas a los vendedores. Primero, de qué material es la nevera que usa. Respondieron icopor, plástico y aluminio, siendo icopor la más frecuente. Segundo, a qué temperatura ingresa sus productos a la nevera al inicio de su jornada laboral. Respondieron de 5 a 10 grados, de 1 a 5 grados y menos de 10. Y lo más frecuente fue de 5 a 10 grados. Tercero, ¿cuánto tiempo se mantienen sus productos a la temperatura deseada en la nevera? Se respondió 4, 5, 6 y 7 horas, siendo 4 horas la duración más frecuente. Cuarto, ¿le parece que la temperatura a la que ofrece los productos es un factor que influye en sus ventas? El impacto que más se dijo fue el sí. ¿Y qué mejoraría de su nevera para tener un mejor rendimiento laboral? El tamaño de la nevera, alivianar la nevera, agregar compartimientos en la nevera y mejorar el diseño de la nevera, y así facilitar el agarre. Por último, ¿siente que en algún momento del día el rendimiento de su nevera es peor? Se respondió que sí, y que la hora que se tiene ese bajo rendimiento es a mediodía. Ahora, realizaré la identificación del problema a partir de las encuestas. Según esas encuestas, el producto tiene un periodo de tiempo de enfriamiento estable entre 4 a 6 horas, siendo el de mayor frecuencia las 4 primeras horas. Por lo tanto, debido a que una jornada laboral, incluyendo el desplazamiento hacia el lugar de trabajo, es mucho mayor a ese periodo de tiempo, se busca mejorar la capacidad de aislamiento térmico del producto y así aumentar el tiempo que permanece a una temperatura baja. Además, se logró evidenciar entre los vendedores que el porcentaje de ventas disminuye con el aumento de la temperatura según las encuestas realizadas, confirmando que la resistencia al producto a la entrada de calor es un factor determinante en el diseño de los productos. Se evidencia nuevamente que el problema clave es el aumento de la temperatura dentro del producto debido a que los periodos de tiempo con mayor calor en el día son directamente proporcionales a un bajo rendimiento del producto. Además, encontramos otras variables que mejoraría el diseño del producto como la capacidad de agarre, el aspecto ante el cliente, resistencia a las caídas, el incremento del área perpendicular al flujo de calor, es decir, el aumento del tamaño en ancho y largo de las paredes del producto. Un problema más a considerar es la contaminación que producen las neveras hechas a base de icopor, debido a su dificultad de degradación en periodos cortos de tiempo y por lo tanto poco ecológicas. A una opción más ecológica sería adecuada para la situación crítica del medio ambiente.
En este punto se muestra el balance de envoltura que se realizó para cada una de las capas, a partir del cual podemos hallar una expresión correspondiente al flujo de calor, el cual decimos que es constante y directamente proporcional a las conductividades térmicas de los materiales utilizados. Los materiales que utilizamos para nuestra nevera con la finalidad de cumplir uno de nuestros objetivos, que es mejorar la conductividad de esta, pues nosotros elegimos el poliuretano y la guata de celulosa como nuestros materiales. El poliuretano pues es un material sintético y duroplástico altamente reticulado y no fusible, que se obtiene una mezcla de dos componentes que son generados a partir del petróleo y el azúcar. Estos son el isocianato y el poliol. Bueno, este material posee una fórmula celular indicada para su uso como aislante, por ello lo elegimos y pues tiene una conductividad de 0,036 que nos pareció bastante adecuada. Además, elegimos a la guata de celulosa como pues, segundo material, ya que esta es un aislante pero pues natural, térmico y acústico, generalmente utilizada para la construcción, realizada a partir de papel periódico reciclado y constituido de fibra de celulosa. Esta tiene una conductividad térmica de 0,038 y pues además de sus propiedades pues aislantes, también nos pareció interesante porque la guata de celulosa pues al ser de origen natural es biodegradable, de manera que pues vamos a generar un producto que no va a ser o no va a tener un gran impacto en el medio ambiente. Luego de haber elegido pues estos materiales, procedimos a comprarlos y a la etapa de elaboración, en donde en primer lugar tomamos como base o como molde una nevera de icopor, sobre la cual agregamos la primera capa de poliuretano. En la imagen de la izquierda se puede observar este proceso. Posteriormente agregamos encima una capa de guata de celulosa. En la imagen de la derecha podemos observar como estas dos primeras capas. Y luego, pues, bueno, recubrimos obviamente toda la nevera con la guata. Y por último agregamos una última capa de poliuretano, la cual luego de haberse secado, pues la lijamos con el fin de mejorar el aspecto de nuestra nevera para finalmente obtener la nevera que se puede observar en la imagen de la derecha, que fue la que utilizamos y llevamos al laboratorio para realizar las mediciones respectivas. Pues, Buenas tardes, mi nombre es Javier Felipe Díaz. Nosotros somos el grupo encargado de diagnosticar la venta de diferentes productos en la calle mediante neveras portables. Primero hicimos unas respectivas encuestas a las diferentes personas que usan estas neveras portables y encontramos unas principales deficiencias, que era que la temperatura aumentaba en el producto y el producto no se vendía tanto, ya bien sea jugos, helados, cervezas, etc. La segunda que encontramos, no tanto de los vendedores, sino a nivel ambiental, es que el icopor no es biodegradable y por lo tanto es una opción pues, que no está acorde con la tendencia actual a productos ecológicos. Estas dos fueron las principales características. Por lo tanto, para plantear las principales problemáticas, por lo tanto, para plantear la solución, optamos por cambiar el material de la nevera por dos diferentes, que son el poliuretano y la guata de celulosa. ¿Por qué motivo? Porque una vez nosotros pasamos el problema a un diseño matemático, encontramos que la conductividad térmica del material es inversamente proporcional al flujo de calor hacia la nevera, y además encontramos que el grosor del material también es inversamente proporcional al flujo de calor hacia la nevera. Por lo tanto, como podemos evidenciar en la bibliografía, el poliuretano tiene una conductividad térmica de 0,036 y la guata de celulosa de 0,038, a comparación del icopor, que tiene aproximadamente una conductividad térmica de 0,04. Además de esto, podemos evidenciar de que la guata de celulosa es un material biodegradable y por lo tanto es ecológico con el medio ambiente. Una vez encontramos estas problemáticas y las logramos plantear, procedimos a realizar el experimento en el cual colocamos una primera capa de poliuretano delgada, una segunda capa media de
guata de celulosa y una tercera capa más gruesa de poliuretano. Con esto logramos disminuir, vamos a comprobar si logramos disminuir el flujo de calor, ya que tiene una menor conductividad y unas capas más gruesas, y aún así manteniendo su bajo peso para su fácil manipulación en el trabajo. Además, cabe aclarar de que el producto ahora tiene una parte biodegradable, que es la guata de celulosa. Experimentalmente vamos a medir la temperatura de los productos de la nevera cada 5 minutos con 25 muestras para hacer un perfil de temperatura versus tiempo y lograr evidenciar la tendencia a un equilibrio en la temperatura después de determinado tiempo. Muchas gracias. Ya en la parte de resultados, tenemos que se realizó la medición de la temperatura de nuestro producto, es decir, de la cerveza que estaba en la nevera, cada 5 minutos por 2 horas. Esto para mostrar o evidenciar si las mejoras que le hicimos a nuestra nevera son útiles o no. Lo que encontramos fue de 0 a 1 hora o de 0 a 60 minutos, la cerveza tan solo aumenta en su temperatura en 4 grados Celsius. En el resto del tiempo, es decir, de 61 a 120 minutos o de 1 hora a 2 horas, la cerveza tan solo aumentó 2 grados Celsius, pues de más. Es decir, la cerveza mantuvo una temperatura de 6 grados Celsius. Al mostrar los datos que están acá, se evidencia más o menos que la temperatura de aumento promedio es de 2.5 grados Celsius. Algunas variables de ruido que no se están teniendo en cuenta que pueden llegar a afectar el resultado o la medición de la temperatura a nuestro producto fue que al tomar la temperatura cada 5 minutos se tuvo que destapar la nevera. Es decir, ahí se pudo haber perdido flujo de calor negativo que ayudaba a mantener la temperatura constante adentro de la nevera. Al no tener nosotros un molde o algo que nos pudiera permitir crear una cava un poco más uniforme, tenemos que las capas de poliuretano y de la guata no quedaron uniformes, por tanto no sabemos si realmente el flujo de calor está siendo uniforme en todas las capas. Aparte, nuestro modelo está sirviendo, digamos, además pudimos evidenciar y demostrar, como lo hemos aprendido en nuestras clases teóricas, que el flujo de calor es dependiente de nuestro T infinito o de nuestro T ambiente. En conclusión, las mejoras que se le hicieron a la nevera Icopor son funcionales y nos permiten entregarle al cliente o al mercado un producto como es la cerveza en una temperatura fría agradable de 6 grados Celsius a 7 grados Celsius. El aumento de la temperatura durante una jornada laboral es de 2.5 grados Celsius cada hora, logrando mantener frío el producto por un periodo largo de tiempo y solucionando una de las dificultades planteadas para la venta de diferentes productos fríos por parte de los vendedores ambulantes. Cabe aclarar que el flujo de calor hacia la nevera puede variar con la temperatura ambiente. En las mediciones realizadas, la temperatura fue de 20.6 grados, una temperatura más caliente que lo acostumbrado en la ciudad de Bogotá. Esta temperatura se encuentra en grados Celsius. El icopor, al ser un producto no reciclable y de difícil degradación en periodos cortos de tiempo, no es acorde con la tendencia ecológica de la actualidad en el diseño de productos y por tanto pudimos evidenciar que un material ecológico como lo fue la guata de celulosa puede cumplir funciones de aislante térmico igual o más efectivo que el icopor. El reto es lograr un producto con un diseño llamativo y que atraiga al consumidor. Además, pudimos evidenciar experimentalmente que el flujo de calor es directamente proporcional a la conductividad térmica de los materiales e inversamente proporcional al espesor de los materiales. Pudimos evidenciar que el aumento de temperatura fue bajo por hora al solo contar con los aislantes térmicos y bloques de hielo sin una refrigeración continua, y por lo tanto, asimismo el aumento de la temperatura fue bajo y se mantuvo constante. Por último, para realizar el perfil de temperatura, medimos el cambio de temperatura de una cerveza y teniendo en cuenta que la temperatura ideal de una cerveza es de 4 grados Celsius, podemos evidenciar que durante un periodo de 2 horas la temperatura fue cercana a la ideal para una cerveza, pudiendo afirmar que la nevera hecha con los materiales anteriormente mencionados retiene el calor de manera adecuada a pesar de abrir y cerrar la nevera continuamente.
Por último, para mejorar el producto diseñado, es posible realizar este diseño con un tamaño un poco superior al utilizado, ya que en las encuestas realizadas, el tamaño de la nevera era un factor fundamental a la hora de requerir el transporte de productos en ella. Además, sería factible que el diseño del producto se lleve a cabo un 100% con guata de celulosa y poliuretano para minimizar al máximo el impacto ambiental y así tener un producto más completo y acorde a las necesidades de los consumidores.